Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión, con el tema Desde el principio. Me lo solicitaron para hablarles de mi experiencia con Dios. Deseo que sea de gran ayuda. Denle manita arriba si les han gustado. No dejen de suscribirse. Comenzamos. Desde el principio. La base para tener una vida productiva, útil y feliz es, sin ninguna duda, cuando tenemos como guía en nuestras vidas a Dios en todos nuestros asuntos. Por un encargo muy especial, dedico estas sencillas palabras a ustedes y a alguien que me pidió que les transmitiera la experiencia que tuve en mi vida, de mi relación con Dios, mi poder superior, Jesús o en quien ustedes crean. Pretendo respetar las creencias de cada quien. Solo les doy estas experiencias para que tomen lo que les vaya a servir a cada quien, deseando que este tema les sea de mucha utilidad y provecho. Mis mejores intenciones que tengo son para ustedes. Siempre buscaba en las experiencias de las personas el encontrar lo mejor de ellas y saber cómo se llevaban su vida y cómo se relacionaron con Dios. Ahora sé que cada quien me dio lo mejor de sí para ayudarme a encontrarlo, solo que yo no tenía mi mente abierta a la comprensión y quería que me ayudara, solo que no sabía cómo. Creí que yo tenía fe, solo que era muy poca, y con muchas dudas de cómo podría sentirse seguir una creencia. Me aterraba la idea que me fuera a quitar el tiempo y que no sería capaz de tomar con seriedad estos asuntos relacionados a mi religión, conformándome solo al dedicarme por las noches unas oraciones que no sabía pedir. Buscaba una fórmula mágica que me hiciera cambiar de ideas, y como no me acostumbraba a reflexionar por las noches cómo me está yendo en el día, si hacía bien o mal, no me daba cuenta de los resultados que me daba el orar. Siempre lo hice porque sabía que tenía que hacerlo, porque así me lo inculcó mi madre. Cuando tenía problemas, no veía las soluciones que Dios me mandaba para resolver mis problemas y no sabía cómo entregarme en sentimiento al pedirle por mis necesidades. Ahora entiendo que tenía una ceguera espiritual. Las respuestas siempre estaban ahí, no por mis oraciones, sino porque mi madre me encomendaba y oraba para que me fuera bien, y yo no la entendía porque yo no creía en sus oraciones, y menos que me fuera a ayudar si yo no ponía de mi parte por cambiar en este renglón de mi vida. Empecé a sentir la necesidad de buscar nuevamente a Dios y tenía que encontrarlo y no volverme a soltar de Él, porque sabía que lo necesitaba y tenía que hacer algo, porque me estaba yendo mal en mi matrimonio y no sabía cómo solucionar mis problemas. Recordaba que siempre lo he buscado en los momentos de necesidad y sobreponiéndome a mi pena, la inquietud que no me fuera a rechazar también y que una vez más tenía las soluciones enfrente de mí, y tardé algún tiempo en saber cómo salir adelante. Aquí es cuando empecé a fijarme un propósito para poder encontrarlo y aprovechar la oportunidad que tenía de estar cerca de Él por el trabajo
que me llegó de estar en una iglesia y me dejaron que viviera ahí. Ahora aprovecharé bien el tiempo y aprenderé de la comunidad religiosa, me decía, aferrándome a este propósito, ya que para mí mismo me di cuenta que no sabía nada. Debo de haber tenido 53 años en ese entonces. El primer año me estaba adaptando primeramente al trabajo y solo me convertí en observador y aprender bien del oficio de sacristán. Mi carácter tranquilo, amable y con facilidad de palabra me ayudó a relacionarme rápidamente con la comunidad. Me sentía como un niño chiquillo preguntando. Les caí bien y me empezaron a ayudar en mi vida religiosa. El padre era de origen colombiano. Me tuvo confianza y me estaba yendo bien en lo laboral. No puedo precisar cuándo llegó la devoción en mí y fue entonces cuando tomé con cariño y respeto mi oficio. No puedo decir que toda mi vida fue de incredulidad. Solo sé que las bases que mi madre me dio no las olvidaba, solo que las practicaba poco en los momentos de necesidad y cuando más triste estaba. Mi despertar espiritual debió ser cuando en una hora santa me sentí diferente y desde ahí cambió mi actitud de ver ahora a las personas de una manera distinta. Mis problemas matrimoniales seguían y empeoraron. Yo más me aislé al trabajo solamente. Lo único que sabía en mis adentros es que si podría encontrar a Dios, todo tendría que cambiar y después de todo, Él me encontró y mi vida fue más llevadera y tolerable. Me di cuenta que si no entendía esta vez, me resultaría imposible al llegar a los 60. Me llegaron oportunidades dentro de la comunidad que yo ni me imaginaba que podría aspirar a tener. Claro que con el permiso del Padre me invitaron a recolectar y hacer despensas para las personas más necesitadas y personas grandes de la tercera edad que necesitaban lo más básico. Esto lo sentí como una gran bendición por parte de Dios, porque yo no sabía del dar sin esperar recibir nada a cambio. No sé de dónde vino que me invitaran a formar parte del equipo de liturgia. Sentí una devoción grande el ayudar en las lecturas de la semana, en las misas y actividades del grupo, el estar en las juntas preparatorias para hacer las lecturas de las actividades de la semana, el poderme repartir en las actividades de mi trabajo y de la comunidad. Aquí fue cuando ya sentía que Dios tenía un propósito para mí. Tuve que dejar mi trabajo porque uno de mis hijos necesitaba que le prestara mi atención, porque pasaba por una fuerte crisis emocional y hasta abandonó la escuela, no comía nada bien. Para mí fue esta una prueba muy dura y me repetí a mí mismo que si estuve de tiempo completo con Dios, ahora me daría cuenta si de algo me sirvió lo que aprendí, porque tenía que poner en práctica la fe, la esperanza y la serenidad para salir adelante y de estar constantemente agarrado de leer su palabra. De antemano les digo que no tienen que ser tan aferrados como me tocó ser y vivir. Si entienden el proceso de alguien que tuvo muchos obstáculos, la carga será más ligera para los que son menos complicados que yo. Y sobre todo, ustedes que son jóvenes, si creen, aceptan y respetan y se les deja guiar de las experiencias de otros, se fortalecerán en conocimientos
y no les será difícil nada, siempre y cuando estén con la mente abierta y alerta para el presente. Recuerden que hay caminos cortos y largos, depende de cada quien. Gracias por haber llegado hasta el final. Si desean dejar algún comentario, con gusto les responderé. En la parte de arriba de este video les dejo otras publicaciones que ya he hecho. Los espero en el próximo. Hasta luego.